Buenos días, hermanos. Estamos aquí otro domingo para alabar a nuestro Señor. Hay que empezar con la primera alabanza que se llama Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Nuestra segunda alabanza de hoy es Reinas por la eternidad. Hay que cantarla. Bueno es Dios, cuando nada es bueno en mí. Tu amor, no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en
confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Tú me abrazas. Tú me abrazas con tu amor. Me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró. Cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres más. Eres más, eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará. Con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Bueno, hermanos, hay que cantar la última de hoy y el título de esta alabanza es Libre y habla de cómo nos ha librado Dios de nuestros pecados y nuestras fallas y culpas. Hay que cantarla. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó.
las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Amén. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por el regalo de la música, Señor, que podemos usarlo para alabarte. Te pedimos que estés con nosotros en este tiempo, el resto del tiempo, para aprender de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Estamos aquí este domingo para aprender de la palabra de Dios. Este sermón va a estar interesante, así que agarren sus Biblias, hay que tenerlas listas. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 2, verso 23 al capítulo 3, verso 16. Así que si pueden tener sus Biblias listas para que podamos entender qué es lo que dice Dios de su palabra. Vamos a orar
y vamos a empezar. Señor, gracias por este día que nos has dado. Señor, estamos aquí otra vez dándote tiempo para aprender tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento de lo que dice tu palabra, Señor, para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Así como decimos que te amamos, también te tenemos que obedecer. Si no obedecemos, no te amamos. Así que, Señor, ayúdanos a amarte más y más, que nos bendigas en las cosas de la vida, lo que necesitamos. Tú sabes que muchos están enfermos, te pedimos que estés con ellos, que los sanes de sus enfermedades, los cures de los problemas que tengan. También, Señor, que nos protejas con este virus que está empezando otra vez, y que si hay alguien ahorita sufriendo de eso en nuestras familias, que tú estés con ellos, pero que estés con todos en el mundo, Señor, que nos ayudes en este tiempo. Señor, te damos este tiempo, te damos toda la gloria y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nuestra alma y que podamos entender tu palabra, Señor. Danos el entendimiento, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Como les dije, es el libro de Juan y es el capítulo 2, versos 23 al 25. Y luego vamos a ir a Juan 3, primer verso a 16. Bueno, verso 23 dice: mientras estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Estamos hablando de Jesús aquí. La gente creía en Jesús porque veían las señales que hacía, ¿verdad? Siempre la gente no quiere creer hasta que vea, pero aquí ellos estaban viendo lo que hacía, los milagros y las señales que tenía él, ¿verdad? ¿Cuáles señales? Las señales de lo que había hecho, como les comenté, los milagros. ¿Qué hacía? Sanaba a la gente, los hacía ver, los hacía hablar, caminar, y muchos milagros y señales que hizo, ¿verdad? Si han leído su Biblia van a ver todo lo que ha hecho Jesús y está escrito en las Escrituras. Bueno, verso 24. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. Jesús sabe el corazón de la gente, sabe que nada más creen porque están o porque estaban con ellos, ¿verdad? Pero cuando Él se vaya y ya no esté con ellos, en presencia de ellos, sabe que no iban a creer, ¿verdad? Porque mientras esté ahí, uno cree, y cuando no, pues ya no se le va, ¿verdad? Es igual como nosotros, hermanos. Cuando primero aceptamos a Jesucristo, si se acuerdan, como estábamos, que queríamos que todos crean en Jesucristo, ¿verdad? Y poquito a poquito se nos fue esa lumbre que teníamos en nuestro espíritu. Okay. ¿Esto les recuerda algo? Como estoy comentando, cuando nos va bien en el mundo, ¿verdad? Cuando todo está bien, que no tenemos problemas seriamente, ¿verdad? Como finanzas o que todo va bien en la familia y todo, no nos acordamos de Dios. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pero cuando llegan los problemas, como si amamos a Dios y ahí le estamos orando y le decimos que lo amamos, ¿verdad? Y pues eso no está bien. Tenemos que siempre estar conectados con nuestro Señor, hablando en comunicación con Él y estudiando su palabra para que podamos progresar en el mundo, ¿verdad? Y en verso 25 dice: no necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Dios nos conoce muy bien, hermanos.
La Biblia dice que sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza, ¿verdad? Él nos conocía antes de que estuvimos en el vientre de nuestra mamá. Él nos creyó. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce mejor que nadie, mejor que nadie. Y al final de nuestra vida, hermanos, vamos a tener que darle cuentas a Él de lo que hemos hecho aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso es importante que sepamos qué es nuestro propósito aquí en la tierra. Y como les ha comentado en otros sermones, el propósito de nosotros es alabar a Dios y predicar el evangelio de Dios para que la gente entienda quién es Dios, para que el que acepte a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, pueda ser salvado. Y este mensaje se trata de salvación, ¿verdad? ¿Cómo estar seguro de tu salvación? Porque muchos en su alma, en su mente creen que están salvados, pero como han oído otros sermones, lo que dice Dios, no lo que yo digo, lo que dice Dios, la palabra de Dios, que muchos vamos a llegar enfrente de Él cuando ya se nos acabe aquí la vida y que estemos enfrente de Él y Él va a separar a unos a la izquierda, a unos a la derecha y unos les va a decir que entren al reino y otros les va a decir que se vayan al infierno, ¿verdad? Porque es lo que escogieron. Está hablando de nosotros como creyentes de Dios. Hay unos que dicen con la boca que creen, pero el corazón, el espíritu no cree. Porque si creen van a hacer lo que dice Dios que tenemos que hacer. Y una de las cosas es obedecer, ponerlo a Él primero que nada, ¿verdad? Y muchas veces todos lo hacemos, hermanos, todos lo hacemos, yo lo he hecho. El enemigo está atacándonos y voy a explicar también la batalla espiritual que tenemos y ojalá que entiendan eso. Hermanos, yo oro mucho por ustedes que Dios les dé ese entendimiento de su palabra para que sepan de verdad quién es Dios, porque con Dios no se juega. No podemos decir que somos cristianos pero vivir en el mundo. Ahora, podemos vivir en el mundo pero no ser del mundo, ¿verdad? Y Dios quiere eso, quiere que seamos la luz, la sal. Entonces, hay que tratar de ser buenos ejemplos para nuestros amigos, familiares, de quién es Jesucristo. Cuando nos ven feliz, cuando nos ven calmados, cuando ven que no estamos siendo malos con la gente, que damos las cosas sin querer nada, eso es contagioso, hermanos. Bueno, vamos a seguir. En Juan 3, 1 al 16, ahora estamos en Juan 3. Verso 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un dirigente de los judíos y era muy importante. Él era un maestro. Verso 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Por qué fue de noche Nicodemo? Tal vez la razón fue que no quería que la gente lo vea asociado con Jesucristo, o tal vez puede ser que en la noche la gente estaba descansando y no había mucha gente con Jesús y tenía más tiempo para hablar, ¿verdad? No sabemos la razón exacta por qué. Casi la primera es más probable que era porque no quería que la gente vea que estaba asociado con Jesús, porque acuérdense, muchos creían y muchos no. Y hasta ahora los judíos, hay unos que aceptan a Jesucristo como el Mesías, y hay unos que no. Bueno, verso 3 y 4. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús.
¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no entendía lo que estaba diciendo Jesús. Nicodemo entendía que tenía que nacer de nuevo. Lo que era nacer de nuevo era entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo y estar otra vez en el mundo, ¿verdad? Como nacer 2 veces. Él no entendía lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y muchos de nosotros, hermanos, no entendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no la entendía hasta que de veras le pedí a Dios que me ayude a entenderla. Es la única forma, hermanos. Y ya teniendo el Espíritu Santo en ustedes, es como van a entender la palabra de Dios. Hay que ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús él mismo. 1 Corintios 2:14 dice: el que no acepta lo que produce el Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Perdón. Estamos viendo aquí lo que dijo Jesús, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios no podemos entenderlo. Para nosotros es una locura. No sé si ustedes han leído la palabra de Dios y no la entienden. No saben qué quiere decir eso. Hermanos, examinen su fe y su corazón. Tienen que estar seguros que son salvados, porque muchos dicen que son salvos, pero no son. Así que nada más Dios sabe y ustedes saben. Ustedes saben si de veras conocen a Dios y lo han aceptado. Pero hermanos, aquí está un verso que Jesús mismo, Dios mismo ha dicho, que si no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que el que no tenga el Espíritu de Dios no entiende, no puede entenderlo. Entonces, puede ser que a lo mejor están distractados y no entienden porque no pueden poner la atención bien, pero por eso digo, examinen su corazón, hermanos. Pídanle a Dios que les dé el Espíritu Santo, pero tienen que tener fe, hermanos. Si no creen que Dios es de verdad, porque yo he hablado con unos esta semana que ha pasado y muchos que he hablado me han dicho que no están 100% quién es Dios. Muchos de estos son jovencitos y es que las escuelas les explican le dicen el Big Bang Theory, que lo que pasa es que explotó el universo y que de ahí hubo una explosión y que así se hizo. Entonces los muchachitos están muy confundidos, hermanos. Por eso uno como padre tiene que estudiar las palabras de Dios para que podamos guiar a nuestros hijos. Porque, hermanos, estamos en una batalla espiritual. Las escuelas están enseñando cosas que cosas que no son de Dios. Acuérdense, quitaron en los 50 la palabra de Dios de las escuelas. Antes la gente estudiaba la Biblia en las escuelas. Aquí en los Estados Unidos, yo no sé en otros países, ¿verdad? A lo mejor me están viendo desde México y yo no sé cómo es en México, pero aquí en los Estados Unidos, en los 50 era parte de tus clases de leer la palabra de Dios y lo quitaron. Y luego quitaron la oración de las escuelas. Y de ahí los niños empezaron con la falta de respeto, la rebeldación contra la gente, se rebeldaban contra la gente, los padres, los maestros, y ha caído la juventud. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad como padres enseñarles lo que dice la palabra de Dios, porque el diablo está usando eso para quitarnos los hijos de nosotros, para guiarlos en otra forma de pensar, que es una forma que ahorita hay muchos evangelios que están predicando que son falsos y se están yendo más a eso. Las iglesias que son como conciertos, los que andan gritando y bailando, hermanos, Dios es un Dios de orden. Eso es
otro evangelio que están predicando. Sí, se oye bonito, pero hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y para regresar aquí, hermanos, es muy claro. Si ustedes entienden la palabra de Dios cuando la leen, pues quiere decir que tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Es una forma de saber si están salvos, hermanos. Si entienden la palabra de Dios, van a saber que tienen el Espíritu de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. No yo, no otro predicador, ni alguien, ¿verdad? Pero la palabra de Dios está diciendo esto. Entonces, no se me enojen cuando estoy hablando de esto, porque yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Por eso les digo, abran sus Biblias, hay que leerlo para que ustedes lo vean, lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Dios. Así que, si no la entienden bien, hermanos, pídanle a Dios. Búsquenlo, como ha predicado antes. En Mateo dice, si tocas, se te abre la puerta, ¿verdad? Si lo buscas, lo vas a encontrar. Entonces hay que buscarlo, pero de amor, por querer amarlo a Él y aceptarlo. No porque vas a decir, pues, si lo acepto me voy a ir al cielo y puedo seguir viviendo como estoy viviendo. No, de eso no se trata. Se trata de ser lo que estamos leyendo aquí, de nacer de nuevo. Okay. Hay que seguir, hermanos, porque se va a poner larguito. Discúlpenme, pero esto es muy importante. Para mí es muy importante. Esto es, creo, lo más importante de la Biblia, que alguien sepa cómo ser salvados. Y yo quiero que estén salvados, hermanos. Si ustedes conocen a alguien que no entiende todavía o a lo mejor tiene dudas, enséñenle este video, este sermón. Si tienen preguntas, me pueden hablar, me pueden contactar para que yo les pueda explicar tantito más, porque hay muchas pruebas que hay y cosas que dice Dios sobre la salvación, pero es muy clara con un verso que ha dicho y ahorita se los digo. Así que mire, verso 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. Bueno, hermanos, miren, voy a usar el entendimiento y entrenamiento que ha tenido por parte de la apologética. Pero lo más importante es el entendimiento y sabiduría que Dios me ha dado de la palabra de Dios, ¿verdad? De su palabra. Este verso que acabo de leer, muchas iglesias lo han sacado fuera de contexto. Okay, permítanme explicarles. Ojalá que sea muy claro y si han tenido dudas de lo que significa este verso de Juan 3:5, se ha aclarado. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué representa el agua en este verso. Si el significado del bautismo pudiera ser reducido en una palabra, esa palabra sería identificación. El bautismo habla principalmente de una identificación personal y pública con Jesucristo. En Romanos 6, 3 y 4, el apóstol Pablo pone el asunto de esta manera. ¿No sabes que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo hasta la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos a través de la gloria del Padre, nosotros también podemos vivir una nueva vida. Fíjense en la fuerza de las expresiones: bautizado en Cristo y bautizado en su muerte y enterrado con Él en el bautismo. Alguien puede sugerir que la referencia principal aquí es el bautismo del Espíritu. Eso es cierto, pero al menos el bautismo de agua está en el fondo de este pasaje. ¿Qué tan importante es el bautismo?
es una identificación personal con el mayor acto de la historia humana, la muerte, el enterramiento, el entierro y la resurrección de Jesucristo. El bautismo no te salva. La salvación viene por fe. Efesios 2, 8 y 9. Tu culpa ante Dios se elimina en el momento en que tú confiesas o confías en Cristo. En el momento que confiesas en Cristo, tu culpa ante Dios será eliminada. Efesios 2, 8 y 9. Solamente, no dice que te tienes que bautizar y luego confesar. Dice confesar. Entonces, pero el bautismo es el testimonio personal y la seguridad interior de tu paso de la vieja vida a la nueva vida. Bueno, con esto se concluye que somos salvados por fe y que el bautismo es el resultado de nuestra fe y salvación. No es necesario ser bautizado para ser salvado, pero como les he dicho, el bautismo es una cosa bonita porque estás proclamando que sigues a Jesucristo y que lo aceptas como tu Dios y Salvador. Amén. Bueno, ojalá que eso esté claro con ustedes, hermanos. Y si no, órenle a Dios, léanlo, hasta que Dios les dé la respuesta. Porque, como les ha dicho, ustedes pueden oír a cualquier pastor, cualquier predicador, pero por eso yo les digo, tengan sus Biblias listas. Hay que leer lo que dice Dios, porque de aquí vamos a sacar las respuestas y lo que Dios quiere que hagamos. No de un libro que yo voy a escribir o que otro escribió, o de otros libros que dicen que son parte de la Biblia. No, la Biblia está completa aquí y esta es la palabra de Dios. La tenemos que creer que es la palabra de Dios y que está sin errores. Y ahí entra otra cosa que luego vamos a hablar, de que mucha gente cree que pues estaba hecho por humanos y que hay errores, pero no, hermanos, no puede ser eso. La Biblia habla de esto, de su palabra. Y en otro sermón o en otro tiempo vamos a hablar de eso, pero ahorita estamos hablando de la seguridad de tu salvación. Verso 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Aquí vemos la batalla de la carne contra el espíritu. Nuestra carne es mala y está contra Dios, pero el espíritu de nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, quiere obedecer a Dios. Es una batalla espiritual, hermanos, pero no lo vamos a poder solamente entre nosotros solamente el poder no lo tenemos. Tenemos que tener al Espíritu para batallar al enemigo. Cuando vienen esas dudas, cuando vienen cosas que no podemos entender, necesitamos al Espíritu Santo. Pero cuando se enciende... déjenme dar un ejemplo bien rápido. Tengo un ejemplo. Tomen su fe como una vela que es de cera y la vela representa tu cuerpo. La mecha es nuestro espíritu y la flama que enciende esa mecha es el Espíritu Santo. Ahora, si la vela está encendida, la mecha está encendida, ¿verdad? Da luz para alumbrar. Esta está encendido con el Espíritu Santo. ¿Tienes la seguridad que tienes esa luz, hermano? De que estás usado en este mundo muy oscuro. Porque una vela, si no está encendida, ¿para qué sirve? Para nada. Es nada más una vela que está ahí, nada más de adorno. Pero
si está oscuro y la enciendes, da luz. Así que tenemos que tener el Espíritu de Dios para dar luz, para ser la luz y la sal de esta tierra. ¿Estás seguro, sin duda, que estás salvado por la sangre de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz? Es algo que tenemos que pensar, hermanos. Piénsenlo bien. Y no les dé vergüenza si a lo mejor ahorita están entendiendo que a lo mejor no están salvados y que creían que estaban. No son los únicos, hermanos. Yo estuve en esa posición hace mucho tiempo. Yo creía que estaba salvado, pero cuando entendí la palabra de Dios vi que no estaba. El diablo me mintió. Yo acepté las cosas nada más viendo y oyendo y diciendo, oh, ¿qué es eso? Yo antes creía que tenía que estar bautizado para ser salvado. Yo fui a una iglesia bautista y es una de las cosas que hablaban. Pero estoy leyendo ahorita mismo con ustedes la palabra de Dios y no dice eso. La palabra de Dios dice por fe solamente. Bautismo y hechos son lo que viene ya de ser salvado, ¿verdad? Bueno, verso 7. No te sorprendas de que te ha dicho, tienen que nacer de nuevo, dijo Jesús. Nacer de nuevo es morir en nuestro ser, dejar la incredulidad en Dios y nacer creyendo en Él. Somos una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Si todos somos hijos de Dios, sí somos todos hijos de Dios porque Él nos creyó. Pero no todos vamos a estar con Él al final de nuestra vida. Unos irán al cielo con Él y otros serán separados de Él. Verso 8. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Sentimos el Espíritu de Dios que nos guía, aconseja y nos convicta de las cosas que no nos edifican, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Lo ignoramos. ¿Por qué? Porque la carne está contra Dios, pero nuestro espíritu quiere seguirlo y obedecerlo. Es la batalla espiritual. Versos 9 y 10. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Todavía no entendía Nicodemo lo que Jesús le estaba diciendo. Todavía no entendía. En verso 11, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Aquí le está diciendo Jesús a Nicodemo que él conoce las Escrituras y ha visto las señales de Dios, pero todavía no cree en el Hijo de Dios como el Mesías, que es Jesucristo. Verso 12. Si les ha hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Dice Jesús, ¿verdad? Si no entendemos las cosas del mundo, ¿cómo podemos entender las cosas espirituales? Básicamente es lo que aquí estamos viendo. Para entender las cosas que están pasando en el mundo, tenemos que entender a Dios y su propósito para nosotros. Dios es el que da la sabiduría a la gente y el diablo es el que le miente y confunde a la gente. Verso 13. Nadie ha subido jamás al cielo en que descendió y nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Y qué significa esto?
que le está explicando Nicodemo, Jesús le está explicando a Nicodemo que él, Jesús, es el único que ha estado en el cielo y el único que ha venido encarnado a explicarnos cómo llegar al cielo. Versos 14 y 15. Como levantó Moisés la serpiente perdón, en el desierto, perdón, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Hermanos, si se acuerdan y han leído el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste para que cuando una víbora le muerda a un serpiente, le muerda a la gente, los israelitas y la gente de Dios que estaba con él en el tiempo, puedan ser salvados si veían esa víbora en el poste, ¿verdad? Déjenme explicarles. En Números 21:9 dice: así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces, cualquiera que fuera mordido por una serpiente podría mirar a la serpiente de bronce y ser curado. Versos 14 de Juan 3:14 y Números 21:9 del Antiguo Testamento son similares. Está profetizando lo que Dios iba a hacer con su Hijo Jesucristo, que el que crea en él será salvado. Acuérdense que Dios es el único que nos salva y está profetizado en el Viejo Testamento, ¿verdad? O Antiguo Testamento, como lo conozcan, o como lo usen. Verso 16. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí, hermanos, como se salva uno de ir al infierno, la palabra de Dios nos dice, lo acabamos de leer en el verso 16, todo el que cree en él no se pierda. No dice todo el que haga cosas por él, no el que se bautice, no el que pueda hablar en lenguas, no el que vea sueños, no, nada de eso nos va a salvar, hermanos. Es solamente creer. Creer es fe y fe es creer. Amén. ¿Crees en Jesucristo? ¿Entiendes lo que hizo Jesús por ti? ¿Entiendes que no hay nada que puedes hacer para ser salvado más que una cosa? Hermano, esa cosa es aceptarlo como tu Dios y Salvador por fe. Y la fe produce buenas obras. Y las buenas obras son hechos de amor. Y el amor produce alegría, felicidad, seguridad. Y todo eso es contagioso para los que no conocen a Dios. Hermanos, si no están seguros de su salvación, hablen con Dios. Órenle y admiten que son pecadores y que necesitan y que aceptan a Jesucristo como su Dios y Salvador, porque creen que Él es el Hijo de Dios que fue mandado para morir en la cruz por sus pecados. Fue enterrado y a los 3 días resucitó y fue levantado al cielo como estaba profetizado. Pídanle que su Espíritu Santo los guíe y que los convicte en sus pecados para empezar a dejar el mundo atrás y empezar a vivir una vida que honre y glorifique a Dios. Amén. Bueno, hermanos, hay que orar. Ojalá que esto les haya ayudado a clarificar cómo ser salvados, qué es lo que dice la palabra de Dios
Y como les digo, hermanos, si no saben o no están seguros 100%, órenle a Dios. Yo voy a estar orando por ustedes, yo oro por ustedes cada día, que Dios les dé la sabiduría. Pero, hermanos, si no están estudiando la palabra de Dios, ¿cómo Dios les va a dar sabiduría? Tienen que leer y estudiar la palabra de Dios. No traten de leer la Biblia en un año. Eso no está bien, pero si lo entienden, pero casi no se puede. La Biblia es para toda la vida, para que sigamos leyéndola. Tomen unos versos, un capítulo, y si está largo, hagan un capítulo a la semana. Tomen 5 versos, oren, pídanle a Dios sabiduría de esos versos y apliquen algo en su vida de esos versos, ¿verdad? Memorícense unos versos de ahí, uno. Hay unos que son largos y pues no, pero cuando ustedes tienen la palabra de Dios en ustedes, cuando vengan los ataques del enemigo, miren, así van a poder echar al diablo al lado, ¿verdad? Eso es la apologética, entendiendo la palabra de Dios para comprobar nuestra fe y comprobar que sí hay un Dios a los que no creen o a los que atacan a nuestra fe. Así que, y siempre es con amor que se hace eso, no gritándoles y diciéndoles, no, pues ustedes son esto y esto y esto, no entienden, no, así no se hace. Se tiene que hacer con respeto y con amor para que los dejes pensando de lo que habías dicho. Porque uno cuando ataca a uno, no se recuerdan de eso. Se acuerdan del ataque, pero no se acuerdan lo que estaban diciendo. Nada más se acuerdan que los ofendieron, ¿verdad? Pero cuando uno les habla de amor, a veces uno piensa y dice, nunca se enojó conmigo, me estaba diciendo esto. Y ahí es donde entra la semilla y Dios, nosotros plantamos esa semilla y Dios le da el agua para que crezca, ¿verdad? Bueno, hermanos, hay que orar, hay que cerrar con el tiempo que hemos tenido de la palabra de Dios. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por tu palabra. Señor, ojalá que esto sea claro, lo que tú dices, que lo hayamos entendido para que estemos 100% seguros que somos salvos. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para que el que crea en Él sea salvo. Señor, gracias por todo lo que haces, cómo nos amas, cómo provees por nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que vive en nosotros. Señor, ayúdanos a amarte más cada día y ayúdanos a entenderte cada día más y más. Gracias por todo lo que haces aquí en nuestra ciudad, en nuestros países, donde esté la gente viendo. Te pedimos que nos uses para tu gloria y que seamos nosotros obedientes a tu palabra. Señor, gracias por nuestras familias, gracias por nuestros amigos y gracias por nuestros líderes que tenemos. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a seguir en esta batalla espiritual de este mundo para que al final estemos contigo, Señor. Gracias por todo. Te amamos y te damos toda la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por estar otro domingo. Yo sé que es difícil a veces dar tantito tiempo a Dios, pero hermanos, hay que ponerlo a Él primero. Mateo 6:33. Hay que buscar a Él primero y Él nos dará lo que necesitamos, ¿verdad? Trabajo, salud, todo lo que necesitamos. Como un buen padre, Él bendice a los que lo honran y los que obedecen a Él. Bueno, hermanos, que tengan una buena semana y ojalá que nos veamos pronto personalmente. Hay que seguir orando por uno al otro y que hay que vivir afuera en el mundo lo que estudiamos y aprendemos en la palabra de Dios. Amén. Que pasen un buen día.